El primer avance tiene un porcentaje de 25% de la nota total. Se va a entregar el 24 de abril. Y ya veremos detalladamente, pero tendrían que entregar desde la descripción del producto hasta el diseño del área de producción. En el segundo avance, fecha tentativa sería 21 de mayo y sería la parte de diseño de bodegas y recepción de embarque. Y el avance final el 6 de julio y les hemos programado las defensas para tentativamente el 7 y 8 de julio. Ya les habíamos asignado prácticamente los productos a cada uno de los equipos. En este archivo les hemos colocado la demanda tentativa para que ustedes fabriquen. Entonces, por ejemplo, para el aceite les hemos colocado 190.000 galones anuales. Como verán en el contenido del proyecto, ustedes van a definir la mejor presentación o la presentación que ustedes lo harían, y en base a esa vamos a ir construyendo toda la parte de los procesos y toda la parte de la bodega. Entonces, si nos vamos al detalle del contenido del proyecto, ustedes van a poner la descripción del producto, el nombre, los usos del producto, el mercado al que se dirige el producto, o sea, cuál es mi mercado potencial a suplir en el punto D. Y el mercado potencial a suplir prácticamente ya se le hemos dado, ¿verdad? Esa cantidad que les hemos dado es prácticamente el mercado, la cantidad que ustedes van a suplir. En el mercado que se dirige, tal vez quisiéramos conocer quién es el público, ¿verdad? Que va a comprar este producto. Y pueden poner la matriz producto-proceso, y sería para el primer capítulo, si lo podemos llamar así. En la segunda parte vamos a ver las características esenciales del funcionamiento y la fabricación. Esto prácticamente se va a adecuar al producto de ustedes. Por ejemplo, los requisitos de funcionamiento o desempeño es prácticamente como los estándares de calidad que ustedes colocarían para que digan que el producto funciona para el cliente o no funciona. Igual que en la literal B al F, lo que estamos decidiendo son esas condiciones o esas tolerancias de calidad que van a tener los productos dependiendo de la naturaleza para poder cumplir con esas especificaciones del cliente. Y la cantidad y la variedad de piezas o materiales que se van a utilizar para la fabricación, la vida útil esperada del servicio y las condiciones en que funcionará el producto. Especificaciones de materia prima, hasta ahí quedaría ese apartado. Luego vemos como la parte de la planificación, que ya está el diseño del producto. Esto prácticamente es una extensión de una aplicación ya más un poco práctica para un producto, de todos los diagramas que ustedes ya vieron en ingeniería de métodos. Van a ser el diagrama explosivo, la lista de piezas y partes, la carta de ensamble y la determinación de tiempos estándares, el diseño de procesos de operaciones. Entonces, toda esa parte es la revisión de ingeniería de métodos. Y ya el apartado 6, el diseño de las áreas de producción, que es hasta donde llegaría el primer avance, eso es la unidad 7 de la materia. Por tanto, vamos a adelantarla para que pueda concordar con la fecha de entrega de su avance. Entonces, después de ver localización, veríamos la unidad 7, que sería diseño de áreas de producción. Al terminar esta unidad, prácticamente tendrían un poquito más de una semana para ya poder culminar el avance 1. También hay otra unidad en el programa que se llama diseño de bodega, o sea que prácticamente estas son unidades que las vamos a ver y que ustedes las van a aplicar en su proyecto. Vamos a ver el diseño de la bodega de materia prima, de producto terminado, el capítulo 8 del área de recepción y embarque. Todo esto lo vamos a ver también en la clase. A partir de cuando lo veamos, vamos a tener una semana o un poquito más para poder ya aplicarlo a nuestro proyecto. Entonces, al solo que vayamos viendo el tema, procuren ir avanzando lo más que puedan en su proyecto. Y en el tercer avance ya va a ser el área de oficina y las áreas auxiliares y toda la parte de la planta integrada. Y también la parte de dónde vamos a localizar la planta que ya está integrada, dónde la podemos ubicar, que sea accesible tanto para el cliente como para podernos aprovisionar. Entonces esto sería la parte del proyecto.
Hemos tratado que la materia sea lo menos complicado posible para que eh, puedan, pueda facilitarle, se nos pueda facilitar a todos estar de esta forma trabajando. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el proyecto o cómo va a estar dividida la materia. Inge, yo tengo una duda. Dígame. En la parte de ingeniería de métodos aparece el diagrama explosivo. Honestamente, no sé a qué diagrama se refiere con ese. El diagrama explosivo, recuerden que lo vimos en ingeniería de método, que es cuando hacemos, se recuerdan que si por ejemplo es una mesa, hacíamos una patita, otra la parte de arriba de la mesa y los ubicábamos en el diagrama de forma que se viera cómo iba a ser el ensamble. Entonces, igual si tienen productos un poquito complicados, ya en ingeniería de métodos hubo personas que manejaron, por ejemplo, tintas. Entonces solo se veía cómo se iba a añadir los colores al papel, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay unos productos que son un poquito más complejos y un poco más difícil de esquematizarlos, pero igual se puede lograr hacer este esquema para tener una idea completa de cómo queda el producto. Si realmente consideran que esta parte no aplica, la podemos revisar despacio y vemos de qué manera podemos llenar ese espacio para que quede el producto bien entendible de cómo se va a ensamblar. Gracias. Ok, otra pregunta. Ingeniera, Sí, sí. con respecto a la parte de los detalles de control de calidad, ahí podemos hablar, por ejemplo, de una cantidad aceptable para lotes o métodos con los cuales podemos determinar que el lote sea conforme, por ejemplo, el military standard, cuestiones así. Ahorita estamos con la materia prima, entonces nos enfocaríamos un poquito más a los requisitos que tienen que tener cada una de las materias primas. Por ejemplo, en su caso, que es el chile, por decirle algo, ¿verdad? Que no sé, me imagino que hay algunos chiles que no cumplen con la calidad, que están podridos, ¿qué le podría decir, verdad? Entonces usted puede describir de esa manera cuáles serían los estándares o la tolerancia que puede tener el producto para que la materia prima pueda ser aceptada para realizar el producto. También puede agregar esa parte del cumplimiento en cuanto al producto final. Gracias. ¿Otra pregunta? Veo que no se ha conectado la mayoría, pero va a estar disponible el video ahí en la plataforma. Vamos a tratar de incrustarlo para que todos los que no han podido entrar puedan ver el video. No sé si tienen otra duda hasta acá. Si no hay dudas o saben de sus compañeros qué ha pasado, si no se han podido conectar, no sé si tienen algún WhatsApp, si les han preguntado. Yo creo que algunos están teniendo problemas para ingresar, Inge, Entonces vamos a revisar. porque no le escuchan. Quiero ver. Walter, ¿verdad? Perdón, creo que no escuché, pero hasta qué parte. Ah, no, del avance, ¿verdad? Y hay personas que no escuchan, dice. Entonces, si hay alguien que no escucha, puede escribírmelo aquí en el chat que no escuche, veremos la forma de ayudarle. Si ustedes tienen otra plataforma de comunicación, porque no me ha caído ningún correo de nadie que no se pueda conectar, también pueden consultar si no han podido bajar Skype o si tienen algún problema. No sé si ustedes tienen alguna plataforma. Honestamente, O solo así por correo se comunican, porque sí faltarían varias personas para conectarse, pero igual como les decía, no sería problema si nosotros subimos el video.
aquí Sí, sí. algunas personas no están, o sea, no una capacidad de detalle. Perdón, no le escuché. O sea, usted. Hola. Entonces vamos a proseguir y como les decía va a quedar incrustado el video. Si alguno no pudo escuchar hasta el momento, pueden ir a herramientas como se lo he colocado de manera escrita o se pueden auxiliar a alguien. Pueden decirle que se puede ir ahí en Skype, ahí está el signo de herramientas, le pueden dar clic a herramientas, luego se van a herramientas y dice configurar dispositivos de audio y ahí pueden revisar si hay algún problema en el micrófono o qué puede estar pasando si es problema de la conexión. Entonces vamos a seguir revisando la parte de introducción a la planeación de instalaciones, que sería prácticamente, permítame que me están escribiendo, creo que no se han podido conectar algunos. Pero bueno, ya vamos a solucionarlo. Entonces no sé si pueden ver en la pantalla que está la presentación. Sí, Sí se ve, ok, entonces vamos a seguir como les decía en la parte de introducción a la planeación estratégica de las instalaciones y prácticamente es definir o determinar el modo en que todos los artículos o todos los activos fijos tangibles puedan estar distribuidos o diseñados de manera que el flujo de los materiales sea de manera óptima y se pueda cumplir con los objetivos empresariales. En este sentido, la planeación de instalaciones es un proceso estratégico integral para la estrategia corporativa. Recuerda en planeación de operaciones que veíamos cómo determinar esa estrategia de la empresa. Entonces, si nosotros estamos planeando las instalaciones de un nuevo producto, tenemos que considerar la misión que va a tener la empresa, la visión que tiene. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si él espera crecer, si él quiere solo mantener los clientes, cuál es el objetivo de la empresa, si luego se va a integrar verticalmente, tenemos que dejar espacio para poder fabricar nuestros propios insumos, dependerá de cómo es la estrategia, cuál es la visión que se tiene de la empresa, así nosotros también tenemos que planificar las futuras expansiones en la planta que diseñemos. Los que estaban con René habían visto este ejemplo de la aplicación del concepto de planeación de las instalaciones en la parte estratégica, que han habido el cierre en nuestro país de muchas empresas. Por ejemplo, tenemos el cierre de la fábrica de San Marcos que dejó 1.200 personas desempleadas. Yo trabajé en esa empresa, se llamaba Brooklyn, y para los que conocen San Marcos podrán ubicarse un poquito mejor. El frente de la zona franca de San Marcos
está el mercado de San Marcos, luego como casi un kilómetro empezó Brooklyn antes de pasarse a la zona franca. Entonces, en esa planta no se calculó el crecimiento, no se compró adecuadamente el terreno, no se diseñó el terreno adecuadamente o la planta para poder expandirse. Por lo tanto, quedó una parte afuera de la zona franca de San Marcos y prácticamente la planta de ensamble quedó dentro de la zona franca de San Marcos. Entonces estamos hablando como a un kilómetro de distancia. En ese kilómetro de distancia, la planta que estaba fuera de la zona franca de San Marcos, ahí se realizaban las primeras operaciones, por ejemplo, cuando elaboramos una prenda de vestir, la primera etapa es la parte de corte. La parte de corte y recepción de materia prima había quedado en ese lado y la planta de ensamble y producción y la parte de recursos humanos y todas las áreas administrativas y de apoyo habían quedado dentro de la zona franca de San Marcos. Entonces, esa distancia que había, créanme que creaba problemas de comunicación, porque no es lo mismo cuando las áreas están cerca y pueden visualmente ver el manejo de los materiales, pueden ver la acumulación de inventario, que teniendo ese kilómetro de distancia. Entonces, ¿qué pasaba? Habían a veces cambios de programación, la comunicación fallaba, los cortes que llegaban a la planta no eran los que debían entrar en línea en ese momento, entonces los embarques programados por esa semana no podían salir porque lo que se debía de haber cortado no estaba listo en ese momento. Teníamos un montón de inventario de materias cortadas, pero no era lo que necesitábamos coser en ese momento. Entonces toda la parte de la producción se atrasaba y a eso agregamos la visión estratégica de la empresa. La persona que era el gerente de producción en ese momento tenía una mentalidad, como era el gerente de producción, él quería que su planta no estuviera atrasada, no hubieran horas extras, sino que fuera fluyendo. Entonces, por lo tanto, la mentalidad de él era rechazar todo pedido que estuviera fuera de la capacidad de la planta. Entonces, es una mentalidad un poco limitada que no va a un enfoque al cliente, de servirle mejor, de complacerlo. Entonces, por tanto, los clientes se fueron retirando y también contribuyó la parte del sindicato y toda esa parte, pero lo que quiero que vean es la planeación estratégica. Si ustedes en un momento están en una posición y crecen a otra, deben de tomar en cuenta toda la parte del servicio al cliente. Ya habían visto con René también la parte de Jumex, cómo cerró la planta de El Salvador. Vamos a ver un estudiante de René que me comente qué fue lo que comentaron de la parte de Jumex. Vamos a ver un voluntario, si no con dedo le vamos a decir que opine. Ajá. Ajá, Oliva, cuénteme, ¿qué fue lo que dijo René? ¿O qué comentaron con el ingeniero René? Ajá, vamos a ir a Oliva.
Ajá, Oliva, no, se nos perdió, dejó el audio, dejó conectado y se fue Oliva. Entonces, la parte Jumex cerró debido, como le explicaba el Inge René, al cambio de divisa. Sus principales clientes estaban en Estados Unidos y también, si recuerdan ustedes, en ese momento hubieron leyes que impactaron el país, que la parte de el agua. Antes no se pagaba, si una empresa tenía un pozo de agua no pagaba, sino que ella misma era su propio proveedor de agua. Luego surgió una ley en ese momento porque se iba a pagar por cada metro cúbico de agua. Entonces ya hacía insostenible la parte operativa de Jumex. También recuerden que eh, el estar cerca de los clientes permite una mayor rapidez de respuesta. Entonces, siguiendo con el tema, recuerdan ustedes que en planeación de las operaciones vimos que habían 5 procesos o macroprocesos en la empresa que teníamos, que era la parte de aprovisionamiento, que se recuerdan que en la pizarra desglosábamos cuáles eran las actividades que hacía la parte de aprovisionamiento, que era compra, recepción de materia prima, toda esa parte del manejo de la materia prima o control de los inventarios. Teníamos también la logística inversa, que era los flujos que inversamente venían de cada uno de esos procesos. Teníamos en sí el proceso de producción o manufactura, que era donde se elabora, donde se ensambla el producto, y teníamos la parte de transporte, la parte del cliente como eslabón. También teníamos la parte de distribución o transporte y la parte del cliente. Entonces, esos 5 macroprocesos que veíamos se replican en cada una de las cadenas. Por ejemplo, si la empresa es el Pollo Campero, por ejemplo, es un restaurante, tiene esos 5 macroprocesos que ya los vimos en planeación de las operaciones. Lo mismo se replica con el proveedor, que sabemos que la avícola, que son ellos mismos. Esos 5 macroprocesos se vuelven a repetir. Entonces tenemos eslabón tras eslabón, tenemos la empresa, detrás de la empresa está la parte del proveedor, cuyos procesos también son los mismos, ¿verdad? Entonces tenemos una conjugación de cadena. Y luego, como ven en el esquemita, también tenemos un ejemplo de la red más larga en cuanto a la cadena de suministro, que tenemos la parte de aprovisionamiento, la manufactura, la parte de distribución, la parte de retail. En este sentido, creeríamos de que la empresa manufactura el producto, lo envía a un centro de distribución, y del centro de distribución lo puede enviar a minoristas, y de los minoristas al consumidor. Ese es el esquema más largo, pero ustedes saben que podemos recortarlo de la parte de manufactura, no podemos ir de un solo al cliente. De la parte de distribución o mayorista se puede ir de un solo al consumidor, y también está esa opción que es la más larga, ¿verdad? Que es desde el distribuidor al consumidor y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven en el diagramita, hay diversos flujos de información, y es lo que yo les decía al inicio. Si no se tiene un adecuado software o un adecuado canal de información, la información no va a llegar completa, no va a poder haber una sincronía en toda la empresa, no vamos a poder sacar el producto a tiempo, no vamos a poder enviar los embarques, porque cada eslabón de la cadena no está en el tiempo o en la planificación adecuada. Pero eso van a verlo un poquito más ampliado en la parte de gestión de la cadena de suministro. Lo importante acá es que ustedes conozcan que deben de tener estos eslabones para poder planear adecuadamente las instalaciones. Entonces decíamos que la planeación de la instalación es un proceso para organizar esos activos fijos, cuyo objetivo va a ser el tener el mayor retorno de las inversiones y tener ese flujo y esa satisfacción al cliente. Bueno, vamos. Fíjense que hay problema acabar lo que dijo Fernando.
Lo siento que hice una pausa, pero vemos que hay como dos grupos de Skype, entonces estamos diciéndole que tienen que entrar a la primera o al link que les envié directamente, porque creo que no sé cómo que se desvía hacia otra videollamada. Entonces si ustedes pueden comunicarse con ellos, díganle que deben entrar al link directamente que se les envió del Outlook. Entonces, siguiendo con la planeación de las instalaciones, tenemos dos principales componentes. Uno es la parte de la ubicación de las instalaciones, que es la unidad que veremos, como les decía, la unidad 4, donde veremos la localización, cómo nos vamos a localizar con respecto a los clientes, si vamos a estar más cerca de nuestros clientes, si hay una diferencia grandísima entre las distancias de nuestros clientes y proveedores, hay que tomar una decisión, y cuando veamos esta unidad les va a ayudar o les va a dar las herramientas para que tomen esta mejor decisión. Por ejemplo, en el caso de las maquilas, tenemos el Tratado de Libre Comercio que se llama CAFTA en Centroamérica. Entonces el CAFTA nos dice que los proveedores, el 95% de la materia prima debe de ser de uno de los miembros del Tratado CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica. Entonces, si el 95% de nuestro aprovisionamiento va a estar en Centroamérica y ya sabemos que nuestro principal consumidor es Estados Unidos, entonces una localización súper estratégica es El Salvador, porque está en el centro del aprovisionamiento y está lo más cerca posible de Estados Unidos. Entonces, por eso es que la mayoría de empresas deciden venirse para acá, para El Salvador, a hacer sus instalaciones por el tiempo corto que habría para entregarle al cliente, así como el aprovisionamiento. Normalmente en este sector se aprovisiona ya sea de Guatemala o de Honduras o de Estados Unidos las telas, y luego el producto acabado se envía para Estados Unidos. Un pequeño porcentaje se aprovisiona de Asia, porque como les decía, el CAFTA, para poder disminuir los impuestos de exportación, tiene como requisito que el 95% de la prenda debe ir confeccionada, por ejemplo en el caso de textiles, por materiales que han sido de origen de los países del Tratado de Libre Comercio o de Centroamérica. Por tanto, entonces nos aprovisionamos aquí, el 5% normalmente viene de Asia, se tarda hasta 3 semanas porque debe venir en barco, venir en avión es demasiado caro. Entonces, si ven, la logística de traer la materia prima de Asia es un poquito complicada. En cuanto a la ubicación, debe de ser un estudio bien. Muchas veces algunos tratados que puedan ser transitorios. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando estaba Obama de presidente, que dijo que iba a crear, o más bien creó, un tratado parecido al de Centroamérica con Asia. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajaba en Textiles de Opico, el dueño de Textiles de Opico rapidito formó su empresa en Asia para poder aprovechar este tratado, y ahí mismo se aprovisionaba, y ahí es un campo grandísimo donde en el mismo lugar está toda la planta de aprovisionamiento, están las plantas de producción de tela, de hilo, de todo lo que se puede imaginar, y está geográficamente bien cerca o en el mismo plantel de la planta de ensamble. Entonces, aprovechando todas estas condiciones, él creó una planta allá. Pero ¿qué pasó al llegar Trump? Deshizo este tratado con Asia y toda conexión con Asia, y todavía subió un poquito más los impuestos. O sea que esa localización estratégica debe de ser bien planificada, debe de tener un estudio bien completo, porque pueden haber leyes transitorias que las queremos aprovechar, pero no podría ser la mejor condición. En cuanto al componente de la distribución, es prácticamente cómo va a fluir el material en la planta, ¿verdad? Donde vamos a ubicar cada una de los materiales, el área de apoyo, y eso lo vamos a ver detalladamente prácticamente en toda la materia. Tres fases importantes que se subdividen en ciertos pasos para poder planear adecuadamente las instalaciones. Como veníamos hablando, tenemos que definir el objetivo y tener clara cuál es la estrategia, misión, visión de la empresa. A partir de eso podemos ya tener una idea bien clara de cómo vamos a montar nuestra planta. Pero además debemos de tener específicamente
los procesos que debemos de necesitar o las actividades primarias. Primero empezaríamos por los procesos mucho más grandes, ¿verdad? Cómo los vamos a ubicar, así como en las áreas de soporte para cumplir ese objetivo de la empresa. Y como paso 3 determinaríamos las interrelaciones entre las actividades. Para eso vamos a ver una carta desde Asia que nos va a ayudar a determinar qué tan cerca debe de estar un área de otra o qué tan cerca debemos de ubicar al final en nuestro layout un área de otra, donde vamos a disminuir esos tiempos de transporte y esa comunicación sería un poco más fluida. En el paso 4 a determinar los requerimientos de espacio, eso lo veremos de acuerdo vamos avanzando en la materia. Cuando veamos el área de producción vamos a ver cómo se determina el espacio para las maquinarias, cómo se determina el espacio para el operario y para el flujo de los materiales. Y en el paso 5 vamos a generar pasos alternativos, ¿verdad? Entonces si ya tenemos una alternativa, por ejemplo, en su producto puede ser fabriquémoslo de manera tradicional, hagámoslo un poco artesanal, que las máquinas sean artesanales. Otra alternativa puede ser hagámoslo industrial, hagámoslo lo más robotizado o lo más avanzado tecnológicamente posible. Entonces serían diferentes alternativas que ustedes pueden plantearse. Luego podemos hacer una evaluación de esas alternativas, por ejemplo, por medio de beneficio-costo, la VAN, la TIR, etcétera, para poder definir cuál es el mejor plan, seleccionar el plan e implementarlo, ¿verdad? Y recuerden que esto siempre va a tener una mejora continua donde hay que estar revisando tanto las actividades como los procesos y puede hacer que surjan nuevas maquinarias, nueva tecnología que nos ayude a minimizar el tiempo de producción. En cuanto a las 6 etapas para la organización con la planeación de instalaciones para la excelencia de la cadena de suministro, tenemos, por ejemplo, podemos iniciar con la excelencia de cada eslabón. Si ya vimos que podemos dividirlo según el modelo SCORP en cinco macroprocesos, que eran el abastecimiento, la planeación, la distribución, la logística inversa, toda la parte de planeación, y podemos buscar la excelencia en cada uno de esos eslabones, al igual que esos mismos eslabones en el proveedor. Podemos impulsar o maximizar el servicio al cliente, porque por ejemplo muchos ponen el ejemplo de que el Selectos le compra a sus proveedores y les pagan 90 días. Qué bonito para el Selecto, ¿verdad? Que tiene un montón de capital para poderlo invertir, pero qué mal que esté explotando a sus proveedores. Entonces va a haber un momento en que estos proveedores probablemente quiebren o lo que sea. No ayudó al desarrollo de ese eslabón para poder mantener esa sincronía para atender al cliente. Entonces no es solo de explotar al proveedor en estos momentos, ya viene la parte de poder desarrollarlo. Y en cuanto a la visibilidad, si ustedes quieren buscarlo en inglés, Supply Chain Visibility, entonces es toda una metodología que nos ayuda a ver o a tener una mayor fluidez de información entre el proveedor, el cliente y la empresa de manufactura. Y así van a colaborar mejor para cumplir los objetivos de la empresa. Permítame un segundito, solo quiero ver qué problemas están teniendo algunos para conectarse, permítanme.
Disculpe por la interrupción, solo estábamos revisando de qué manera pueden los demás que no se han podido conectar lograr conectarse. Entonces tiene que haber también una síntesis entre todos los eslabones, una unificación de todos los eslabones de la cadena, o sea, debe de haber una coordinación, casi prácticamente una unión estratégica entre la empresa, el proveedor y cada uno de los eslabones, entre el cliente, proveedor, etcétera, para que pueda haber una velocidad y una síntesis acelerada y pueda haber un mejor cumplimiento de estos objetivos que se ha planteado el cliente. Para una empresa manufacturera, la planeación de plantas implicará establecer la mejor manera en que la planta apoye las operaciones de producción, ¿verdad? Entonces vamos a buscar que se logre la mayor productividad y eficiencia en cada una de las operaciones. Entonces los objetivos de la planeación de instalaciones es tener esa mayor o esa satisfacción al cliente, ¿verdad? Si el cliente requiere calidad, requiere tiempo, las entregas más posibles. Ustedes han visto el caso de Amazon, que se ha ubicado estratégicamente en ciertos estados de Estados Unidos y en ciertos estados la entrega es en horas, ya no estamos hablando de días, semanas, estamos hablando de horas, solo pueden pasar 3 horas y mi producto va a llegar. Entonces esa es una mayor satisfacción del cliente porque ha comprado su producto y va a poder recibirlo en el menor tiempo posible. También tenemos aumentar el retorno de los activos. Sabemos que si los hemos ubicado de la manera correcta y estamos generando mayores utilidades, si hacemos los activos entre las utilidades, eso nos daría un mayor retorno de las inversiones, al igual que como vimos en PCO. Podemos también mejorar la rotación del inventario. En este caso vamos a ver Loida, si nosotros les hemos dado en su producto para la tarea, si nosotros les hemos dado las demandas, ese producto tendríamos un esquema de tipo push o tipo pull en cuanto al manejo de los inventarios, como lo vimos en planeación de las operaciones. Vamos a ver, Loida. O vamos a ver, Fátima. Coméntenos un poco sobre el producto que ustedes tienen en el caso de la tarea. Si nosotros le estamos dando la demanda, es por decirlo así, un enfoque push o un enfoque pull. No estoy del todo segura, ingeniera, pero para mí sería un enfoque tipo push, creo. Correcto, sería un enfoque tipo push. Sí, porque como usted ya nos está dando la demanda, un número ya aproximado, entonces no sé bien si el razonamiento que tengo está bien porque no recuerdo muy bien el concepto. Correcto, es un enfoque tipo push, dado que nosotros le estamos dando la demanda, significa que ustedes están sobreentendiendo que ese número no les hemos dado una demanda mensual, por decirlo así, que va a cambiar, entonces ni modo, la van a tener que distribuir en los 12 meses, en los tantos días que ustedes consideren que son los laborales en el año. Entonces, si fuera pool, es por ejemplo donde yo trabajaba, teníamos ambos enfoques, el push, como les comentaba, de que se podía fabricar y tener un stock y mandarlo a los selectos a los supermercados y ahí el cliente lo iba a tomar. Nosotros estamos empujando la compra por medio de marketing o de las diferentes herramientas, la compra del producto. En el enfoque pool decíamos que, por ejemplo, donde yo trabajaba desarrollaron su propia marca, entonces ellos lo tenían en línea, su mercado era Estados Unidos, entonces cuando el cliente le daba clic a una cierta camisa o pantalón que quería, en ese momento se activa toda la planta, en ese momento se tenía tela blanca, se tenía que teñir al color que se había propuesto en el catálogo, luego de teñirse o de printing
o luego del printing, entonces entraba ya la parte de corte, producción, entonces todo se activaba a partir del clic del cliente. Entonces eso indica que nosotros estamos esperando esa señal del cliente para poder empezar todo el proceso de producción. Y eso, si ustedes lo ven desde el área de planeación de las instalaciones, todo eso tiene un plan, ¿verdad? Si es un enfoque push, vamos a tener un tipo de planta. Si es un enfoque pull, vamos a tener otro tipo de planta. Entonces vamos a tener una respuesta diferente al cliente. Una es más personalizada y otra es como más impulsadora del producto. Entonces, como les decía, estamos hablando de eso, de la velocidad de respuesta al cliente. Dependerá de la naturaleza que nosotros hemos tenido, la planeación estratégica que hemos establecido para la planta, pero en sí lo que nosotros queremos es reducir los costos. Como ustedes lo vieron en ingeniería de métodos, vamos a reducir los costos si hay una menor distancia entre cada uno de los procesos, si tenemos menores inventarios, si hacemos el índice de rotación del inventario y tenemos una mayor rotación al final del año. Eso es beneficioso, ¿verdad? Entonces, si ustedes calculan bien el EUQ, por ejemplo, van a saber, por ejemplo, ¿verdad? Por recordando PCO, van a tener una mayor rotación de inventario porque ya han encontrado el punto de equilibrio entre mantener el producto almacenado y el costo de satisfacer al cliente, ¿verdad? Entonces ahí el punto de equilibrio, ahí vamos a tener una reducción de costo, tener esos inventarios lo más bajo posible. Entonces la ubicación es estratégica porque si tenemos un proveedor en Asia que se tarda 3 meses, como les decía, para poder embarcarnos la materia prima, imagínense cómo va a ser nuestra bodega, va a ser grande, ¿verdad? Porque vamos a tener que tener un inventario de aprovisionamiento de 3 meses más un mes por cualquier cosa que pueda ocurrirle al barco, ¿verdad? Entonces sería un inventario de materia prima de 4 meses versus que si nuestro vecino Honduras es nuestro proveedor y se va a tardar horas o qué sé yo, todavía menos tiempo, nuestra bodega puede ser mucho más pequeña. Entonces ahí podemos ver los objetivos y poder luchar para que se satisfaga más que todo el servicio al cliente. Aquí pueden ver el ciclo, que es prácticamente lo que ya hablamos en los pasos de la planeación de instalaciones, solo que le agregamos ciertas decisiones para poder implementar y mantener esa mejora continua al sistema. Prácticamente, si ustedes leen, son los mismos pasos, simplemente le agregamos ese flujo de mantener la mejora continua al sistema. Es importante reconocer que la planeación de instalaciones no es sinónimo de ubicación ni de diseño de instalaciones. Recuerden que son dos componentes que forman la planeación de las instalaciones. Entonces, como les decía, ya habíamos revisado que la parte de la ubicación la vamos a ver en la unidad 4 y la parte de diseño de la planta la vamos a ver en la unidad 7, que la pasaríamos como unidad 5 para poder adelantar por el proyecto. Pero dentro de esta unidad de diseño de la planta vamos a ver cómo va a ser el sistema de instalación de la planta, toda la parte de layout, cómo nos van a quedar distribuidas las máquinas, cómo podemos lograr tener esa fluidez. Recuerden, en métodos me preguntaban, Inge, ¿cómo hacemos la distribución de la planta, verdad? ¿Cómo se puede hacer si los productos son tan diferentes? ¿Cómo vamos a distribuir el área de producción? Entonces ahí pueden tener diferentes criterios, ¿verdad? Que lo vamos a ir vamos a ver con tiempo. Puede ser el que tenga mayor producción, o pueden dejar las áreas de preparación al inicio, luego las áreas de ensamble, luego la parte de producto final, ¿verdad? De encajado, ya la parte de ensamble final. Entonces ahí dependerá de la naturaleza del producto y de las características de cada una de las plantas. Pero en fin, lo que vamos a lograr es que el manejo de los materiales sea lo más óptimo. Vamos a crear esas herramientas, pueden ser bandas, pueden ser cualquier tecnología que podamos utilizar para maximizar ese flujo de los materiales. Entonces ese es el mismo ejemplo ya para un área de oficina. Tenemos el área de producción, luego vamos a ver más detallada la parte de oficinas, que igual está dividida entre la ubicación de las oficinas, que lo vamos a ver o la vamos a determinar por medio de la carta desde Asia. Vamos a ver cercano a qué área debe de estar, y también el diseño de la oficina, que prácticamente contempla lo mismo, ¿verdad? Que sería el sistema de instalaciones, el layout y el manejo de la información y de los materiales. Ahí tienen también un ejemplo sobre un hospital. Tenemos siempre la ubicación del hospital, el diseño del hospital y el sistema de instalaciones del hospital, el layout y todo, cómo se va a manejar todos los pacientes, médicos, personal, y cómo va a fluir todo el material y la información que se vería dentro de la parte de diseño. Como la parte entonces
También tenemos que tomar en cuenta dentro de la estrategia en qué momento se van a volver obsoletas las máquinas o los modelos que tenemos, los procesos, si tienen mejora continua, cómo esto nos va a afectar el diseño de las instalaciones. Entonces también debemos de considerar que uno de los métodos más eficientes para aumentar la productividad es disminuir o reducir todas las actividades innecesarias. Recuerden que en ingeniería de método hicimos mucho énfasis en analizar ese proceso. Cuando ustedes elaboran los diagramas es con la finalidad de que analicen si cada una de las operaciones que ustedes han colocado son realmente las necesarias, si hay alguna que podamos reducir o eliminar. Siempre tienen que tener la misma mentalidad de análisis crítico sobre cada una de las operaciones y de qué manera podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a eliminar espacios o a reducir esa pérdida que podemos tener, ya sea de metro cuadrado en la planta o de maquinaria obsoleta que podamos adquirir que no sea necesaria si no revisamos primero esas operaciones. Ya en cuanto al diseño de la planta, la ubicación la veremos más detalladamente con el ingeniero René en la unidad 4, pero en cuanto al otro componente, el diseño de la planta, es prácticamente lo que veíamos en ingeniería de método, que vamos a buscar la eficiencia entre el hombre, materiales, máquinas y métodos. Entonces ese diseño de la planta va a ser esa disposición más eficiente que nos permita una disposición adecuada de máquinas, de procesos, de servicios, de áreas auxiliares y que toda la información fluya de manera más rápida. Entonces el objetivo principal del diseño de la planta es hallar una ordenación del equipo de trabajo más económica. Como decíamos, vamos a reducir inventario, lo cual nos va a generar una mayor rotación. Vamos a cuidar cada metro cuadrado de la planta para poder tener una utilidad mayor por metro cuadrado de la planta. Entonces vamos a cuidar todos estos aspectos económicos y así también no tenemos que dejar de lado la parte de seguridad del operario, ¿verdad? Cuando diseñemos escaleras, por ejemplo, andamios, todos tienen que ser de manera segura. El diseño de la maquinaria que vamos a comprar tenemos que revisar con todas las herramientas que nos dio ingeniería de método, que cumpla con los estándares para que el empleado no corra riesgo. Recuerden que debe estar a la altura del codo la mesa, recuerden que el pedal es mucho más óptimo si se maneja desde los pies, etcétera, ¿verdad? Ustedes tendrán que recordar todos esos conceptos para poder elegir la maquinaria idónea que van a utilizar en sus procesos. Así también ese diseño de la planta debe ir en pro de la satisfacción del empleado, que tenga una moral alta, de que se sienta bien en el puesto que ustedes le han diseñado. No van a diseñar un puesto que están casi que de espalda o a la parcita del otro que ni caben, entonces hay una obstrucción de paso. Entonces eso no les va a crear satisfacción al empleado, sino que van a sentir como a conglomeración y se van a sentir insatisfechos. Entonces tienen que cuidar todo eso. Y en fin, tenemos que reducir el manejo de los materiales, tenemos que tratar de eliminar aquellos procesos o aquel material en proceso que tengamos. Se recuerdan, veíamos que en cada operación para cuando elaborábamos las 5S no debe de haber esos desperdicios, tanto de ubicación como de materiales, y debe de haber una disminución del riesgo del material y su calidad, ¿verdad? Si la planta está diseñada adecuadamente, no va a correr riesgo el material y su calidad. Por ejemplo, en la bodega que nosotros manejábamos son rollos de tela. Si el lugar donde lo vamos a almacenar no es el idóneo y, por ejemplo, tiene una varilla al centro y dos laterales para sostener los rollos de tela y en eso apilamos 20 rollos, los rollos de abajo van a quedar marcados, lo cual cuando se va a cortar eso, como se dilató, por decirlo así, va a volver a encoger y va a ser un problema y va a traer problemas de calidad. ¿Y dónde estuvo el origen? En el diseño de las instalaciones. Entonces debemos de cuidar cómo se van a manejar los materiales, cómo los vamos a colocar para poder garantizar que la calidad sea la mejor para el cliente, igual que la flexibilidad de la materia de toda la planta. En sí, hablando de los principios, el primer principio es el principio de la integración de conjunto. Debemos de
de integrar las 4 M que veíamos: materia prima, materiales, la mano de obra, y también las áreas auxiliares con un compromiso, ¿verdad? O sea, la instalación debe dar para que haya una fluidez de la comunicación. Debemos de haber considerado los software de información mucho más idóneos para el área para que pueda fluir adecuadamente. Entonces también tenemos el principio de mínima distancia recorrida, que prácticamente es cuando veamos el diagrama de recorrido, tratemos de que haya una mínima distancia entre los procesos. Tampoco que queden apilados uno encima de otro, ¿verdad? Sino que haya una distancia más corta y más idónea para cada uno de los procesos. También tenemos el principio de circulación o flujo de los materiales, que debe de haber un orden lógico en las operaciones o procesos que experimenta la materia prima. No vamos a retroceder, vamos a empezar al final de la planta con el producto terminado y vamos a tener al inicio de la planta el final, ¿verdad? Entonces vamos a tener un orden lógico de salida. Como les decía, vamos a tener el ensamble y después las preparaciones y después el producto o el empaque final, ¿verdad? Vamos a tener un orden lógico. Podemos tener las preparaciones al inicio, en el área de producción, luego la parte del ensamble, luego el acabado final, por llamarlo así. Entonces tiene que haber un orden lógico cuyas distribuciones las vamos a ver ya más detalladamente en la materia. También hay un principio del espacio cúbico, el cual nos dice de que la economía se obtiene utilizando efectivamente el espacio disponible, tanto horizontal como vertical. En el área de bodegas, por lo general, se trata de optimizar el espacio cúbico. Si ustedes analizan las leyes de seguridad, no se permiten estivas de mayores de 4 metros. Entonces, normalmente las plantas tienen una altura de 10 metros. Si no podemos apilar más de 4 metros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esos materiales estén seguros? Normalmente los que se crean son andamios, ¿verdad? Entonces, son particiones que pueden ser removibles y utilizamos abajo y arriba, y por lo general son mucho más funcionales que una estiva segura muy alta, ¿verdad? Donde tenemos que usar montacargas para poder bajar los materiales. Por lo general son mucho más eficientes esos andamios que les estoy diciendo, ¿verdad? Que donde sea arriba y abajo, como que fuera una segunda planta, utilizamos como que fuera la planta partida. Entonces el operario puede subir caminando a traer el material. Entonces es mucho más sencillo el manejo, que si necesitaríamos el montacargas para poder elevarnos a la altura requerida, o una escalera es mucho menos segura. Entonces, en cuanto al principio de seguridad, que debemos de cuidar, ¿verdad? Que primero está la seguridad del personal. Cuando vamos a comprar escaleras, el ancho del escalón tiene una norma, el ancho de pasillos tiene una norma, todo tiene una norma, ¿verdad?, de seguridad que debemos de cumplir para poder garantizar la seguridad del operario. Al igual que el principio de flexibilidad, las condiciones siempre serán las más efectivas que puedan dar ajustado y reorganizar. O sea que va a haber esa planta debe de permitirnos de manera flexible reorganizar todas las partes con el menor costo. Entonces los alcances de la distribución en planta viene de la parte de mercadeo. No les hemos pedido el estudio de mercados porque normalmente queda demasiado pesado el proyecto, pero debería de haber un análisis de mercado, ¿verdad? Deberían de hacer una muestra o tomar un muestreo. Para mí deberían todavía hacer todo el desarrollo de la marca, ¿verdad? Donde determinan el logo, donde determinan cómo se va a llamar el producto, la línea de productos, etcétera, ¿verdad? Todo eso debería de estar en el proyecto, pero se hace un poquito más complicado. El diseño del producto, que es prácticamente todas esas especificaciones de calidad, todas las especificaciones de los diagramas, y el diseño del proceso, que prácticamente es lo mismo que estamos viendo en los del diagrama operacional, cómo va a ser ese proceso. Y terminamos con el diseño de la planta. En esa parte determinamos el diseño del área de producción, en qué lugar debe estar situado. Vemos la carta desde Asia para ver las diferentes ubicaciones, y ustedes ven en el flujo que hay demanda o deseo del cliente, y hay una retroalimentación para el área de mercado y toda el área productiva, que está influenciada por diferentes tendencias. Dentro de la naturaleza de los problemas de distribución en planta tenemos, por ejemplo, instalaciones totalmente nuevas, ¿verdad? Como en el caso de su proyecto. Vamos a comenzar una instalación
y vamos a determinar su localización, todo el proceso productivo, vamos a determinar cómo debería de ir ese flujo. También podríamos tener otro problema de que tenemos que expandir la empresa, ¿verdad? Probablemente tenemos la empresa ya montada, ya está corriendo con una línea de producto y queremos que se ensamble una nueva línea de productos. Entonces ese es un problema de naturaleza de distribución en planta, porque vamos a ver cómo redistribuimos las operaciones para poder ingresar esta nueva línea de producción, por ejemplo. También tenemos ajustes menores en las distribuciones ya existentes, como cambiar, por ejemplo, si hay una cuota diferente de mercado para cada uno de los productos, tenemos que cambiar un poco la distribución, pero serían ajustes menores que se harían. Las ventajas ya las hemos venido hablando, que sería una menor necesidad de manejo de los materiales, como veíamos en los principios, debe haber una menor distancia posible para que los recorridos sean los menores, también unos menores costos en el mantenimiento eléctrico. Ustedes pueden ver acá en la universidad ya contamos con edificios netos, ¿verdad? Cero energía, entonces habría que ir apostándole ya en el futuro a estas plantas que van a utilizar menor cantidad de electricidad, así como hablábamos de la parte de seguridad, que vamos a tratar de evitar los accidentes y los incendios, y disminución de las inspecciones de tiempo ocioso. Aquí hay unas actividades sugeridas que quedarían posteadas en el aula para que ustedes las trabajen, esas no las vamos a ver ahorita, y les agradecemos que hayan estado conectados, y si tienen alguna duda pueden hacérmela saber ahorita, ¿verdad? Habría un espacio para preguntas. Respecto a la parte de los ahorros que podríamos utilizar para la energía, podemos retomar también los mismos principios de ingeniería de métodos, como por ejemplo buscar utilizar la mayor cantidad de luz solar en caso de ser posible, y siempre y cuando no afecte al operario y a la visión que pueda tener del proceso. Me refiero a que no le dé la luz directamente, etcétera. Correcto, el ejemplo está perfecto, ¿verdad? Si podemos tener láminas translúcidas que nos ayuden a dar iluminación natural, sería perfecto, ¿verdad? Y disminuiríamos la carga eléctrica de la planta, así como la implementación de paneles solares, entre otras herramientas que podemos ayudar a generar energía más sostenible o más económica o más ecoamigable con el ambiente, y poder tener menores costos de energía. ¿Algo otro comentario o pregunta? Bueno, si no hay dudas, nos vamos a quedar hasta acá, y recuerden que tienen que leer el capítulo 1 del libro que ya les habíamos dejado que leyeran. Creo que todos pudieron obtener la fotocopia. Si alguien no la obtuvo, por ejemplo, háganos saberlo, nosotros se la vamos a enviar. El examen, como les decía, sería el día miércoles. Ustedes tienen que estar pendientes, va a estar abierta la plataforma todo el día, van a tener un tiempo determinado para hacerlo, y por lo general se les da 20 minutos, ¿verdad? Veríamos de acuerdo a la naturaleza del examen, pero por lo general tienen 20 minutos para contestar las preguntas, y se les cerraría la plataforma. En cuanto al número de intentos, lo vamos a determinar después, pero creeríamos que solo es uno, ¿verdad? Si son dos, ahí les avisamos, porque creeríamos que solo es uno, ¿verdad? Inicialmente. Y una pregunta. ¿Sí? Perdón, es que a mí me dio demasiado problema la clase, entonces no sé si van a subirla o no, porque no pude ver casi nada de la clase. Sí, no se preocupe, el video va a quedar ahí incrustado en cada una de las aulas,
Y esperamos que no, sí, el video dice que tiene 1 hora 11 minutos, ¿verdad? Entonces esperamos que no haya tenido ningún problema de la grabación. Por eso nos gustaba un poco más Skype, ¿verdad? Porque estábamos viendo las otras plataformas y se tarda un día o más en poder guardar el video. Entonces no queríamos garantizar eso, ¿verdad? Si alguno no se pudo unir a la hora o hubo algún problema de conexión, puedan ver el video. Si pueden retroalimentarnos al correo los problemas que tuvieron, serían perfectos. No sé cómo fue que llegaron a un segundo grupo de Skype. Tal vez nos pueden hacer saber qué fue lo que pasó. Si cuando se envíe el link por aparte no se puede conectar igual que cuando les envíe la invitación, o no sabemos qué pasó, pero nos gustaría saber, porque si volvemos a tener otra reunión, queremos que todos estén, ¿verdad? Que no haya gente que se pierda, ¿verdad? Entonces, háganselo saber a sus compañeros para que nos puedan retroalimentar y mejorar el sistema, ¿verdad? Porque yo creo que vamos a estar un ratito así en esta modalidad, ¿verdad? Y esperamos que salga lo mejor posible para ustedes, ¿verdad? Que podamos estar en comunicación, que no nos perdamos en el proyecto, que no nos perdamos en la clase, en los exámenes, y que todo vaya fluyendo de manera natural y ustedes aprendan lo que tienen que aprender de la materia, ¿verdad? Y tengan esos conocimientos lo más prácticos posible. Entonces, no sé si hay otra duda. La última duda, bueno, al menos de mi parte, es si el libro al que usted se refiere es el de Tompkins, de planeación de instalaciones. Correcto, el que les habíamos dado antes, como ya habíamos dejado el capítulo, el de Tompkins. Ese sería el capítulo 1. Ya para las siguientes unidades vamos a utilizar el libro de Meyers que les decía, porque ese está en línea, ¿verdad? Si ustedes entran a la biblioteca y se van a libros en línea y se van a Pearson, creo que es, ¿verdad? Pearson, y ponen el nombre, ahí les va a aparecer el libro. Igual que, si no oyeron, ¿verdad? Pero igual si lo descargan de internet, ahí está más disponible, está más accesible, ¿verdad? Pero eso no lo oyeron. ¿Algo más? Ingeniera, ¿nos podría compartir las copias que he mencionado? Sí, vimos en el grupo del ingeniero Luis, hubo una persona que se tomó la molestia, ¿verdad?, de compartir la unidad. Entonces él nos ha enviado, nosotros se las haríamos llegar, ¿verdad? Probablemente no se las subamos al aula porque sería como derechos de autor y todo lo demás, pero podríamos también subírsela, ¿verdad? Veremos ahí la posibilidad. Otra pregunta. Sí, dígame. Lo del corto de la otra semana, entonces sería el material que usted dijo de la fotocopia más lo de esta presentación, ¿verdad? Prácticamente la presentación es un resumen, es Okay. un poco explicado el material, es casi lo mismo prácticamente, ¿verdad? Pero ustedes ahí van a tener la oportunidad de tener mucha más información. Aquí he tratado de explicárselo y ejemplificárselo, pero es prácticamente la misma información. ¿Otra duda? Una pregunta, ingeniero. Sí, sí. Con respecto a nosotros, en mi caso yo no tengo la presentación, perdón, la copia. Podríamos solo estudiar entonces ahorita de la presentación para el corto del miércoles. Sí, ¿usted es de mi sección o de la de René? Soy de la de René. Dice el ingeniero René que ya lo subió al aula, ¿verdad? Sí. Ya está en el aula, para los del ingeniero René ya está en el aula, en la unidad 1. ¿Alguien ha tenido problemas en accesar al aula? ¿O todos han encontrado el material de manera accesible? Entonces, en el caso del ingeniero René ya está en el aula, entonces puede tratar de postearlo en mi aula el día de hoy y le vamos a decir al ingeniero Luis, o no sé si ya lo tiene posteado, que también lo postee el día de hoy. Entonces, como les decía, vendrá las presentaciones y ese material que les hemos dado. Y así en cada uno, esta cubriría la primera semana, por decirlo así, ¿verdad? Ese primer corte de la primera semana, lo que les dé el ingeniero Luis, como decíamos que él lo va a hacer asincrónico, no se va a conectar con ustedes, sino que va a subir los videos sobre la explicación de las presentaciones. Entonces, en base a esos videos y el material que él le sube, sería la segunda evaluación. Y la tercera evaluación es en base a lo que el ingeniero René les dé, que también serían videos asincrónicos, que ustedes los van a buscar en el aula virtual, los ven, analizan, toman nota de alguna duda, nos escriben por correo, podemos ver si nos podemos conectar un día para evacuar dudas.
y ya sería el tercer cuartito que formaría el primer parcial. Bueno, si tienen otra duda. Entonces nos quedaríamos hasta acá y en el aula van a encontrar posteado el video para los que no pudieron entrar. Entonces si no hay otra duda, si hay otra duda también pueden escribirnos por correo y nos veríamos dependiendo de las inquietudes la próxima semana, o si no solo nos pueden escribir al correo o vamos a habilitar los foros para que podamos evacuar la duda. Entonces nos quedaríamos hasta acá y muchas gracias por unirse y estar tan temprano aquí reunidos con nosotros. Pasen buen día.